Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa del amor sobrenatural de Dios. Hoy, por la gracia del Espíritu Santo, producimos el programa 45. Queremos recordarle, como todos los días, que marquen la campanita negra donde dice todos los programas para que reciban el contenido. Nosotros grabamos en vivo en 3 idiomas, en inglés, en español y en portugués. El Espíritu Santo es el que pone el tema, como hemos hablado siempre, y el Espíritu Santo es que dirige el mensaje a cada audiencia. Él nos usa y dirige cómo establece el mensaje basado en el tema que el Espíritu Santo pone en este siervo inútil. Hoy es un mensaje que habla precisamente de la deidad de Dios. El Espíritu Santo hoy nos da el tema paz en medio de la tormenta. Y cuando analizamos este tema, paz en medio de la tormenta, no importa, no importa qué estamos pasando, cómo estamos pasando. Dios hoy te dice, yo te doy paz en medio de la tormenta. Y es precisamente ahí, y puedo decirlo en este momento porque yo estoy en medio de la tormenta. Yo estoy en medio de la tormenta. Y cuando podemos, en medio de nuestra humanidad, descansar de las promesas de Dios, aun cuando nosotros no entendemos, ¿ok? Porque es imposible que nosotros en nuestra humanidad entendamos la deidad de Dios. Aun cuando al nosotros recibir el Espíritu Santo, al nosotros aceptar bajo el convencimiento del Espíritu Santo a Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, después de ese bello convencimiento y después de que el Espíritu Santo abre esa puerta espiritual donde nos aparta de la carne y nos enseña su esencia en el Espíritu. Cuando nosotros vemos la deidad de Dios, ahí comienza el nuevo camino, ahí comienza el camino precisamente espiritualmente, en la esencia donde no importa cuál es tu camino, no importa lo que viene adelante, lo que importa es la seguridad que te da el Espíritu Santo una vez toma el control de tu vida, una vez tú haces el pacto en el compromiso, decir, Señor, te entrego lo que yo soy, porque me has revelado, tu Espíritu Santo me ha revelado mi esencia. Tu Espíritu Santo me ha revelado quién soy, lo limitado que soy, lo poquito que soy,
delante de tu majestad. Te entrego mi vida. Acepto a tu Hijo, mi Señor Jesucristo, como mi Salvador y Redentor. Y de ahora en adelante, entrego el control completo. Cuando el Espíritu Santo nos convence y nos abre espiritualmente y vemos la deidad de Dios, es automáticamente que recibimos ese golpe del Espíritu Santo. Esa unción es algo inexplicable, es algo inconfundible, es el regalo del amor de Dios, de la esencia misma de Dios en nosotros. Con un racimo de bendiciones que vienen unidas al amor de Dios, que son la esencia del amor de Dios. Cuando tú no necesitas entender, porque tú sabes que la esencia de tu Padre está en ti. Porque tú sabes que tu Padre está en ti. Porque tú sabes espiritualmente, cuando se te es abierta la esencia de lo que es tu Padre, y cuando tu Padre va depositando en ti amor, y con esas bendiciones viene verdad, dominio propio, paz, tranquilidad, discernimiento, misericordia. Y es ahí precisamente donde ese poder de Dios en ti se manifiesta en el corazón. Y por eso Dios hoy te dice: hijo, yo te doy paz en medio de la tormenta. Y como dije, yo estoy en medio de la tormenta. En medio de la tormenta donde la incertidumbre, donde la maldad, donde la realidad y la crudeza del pecado en el mundo que vivimos te golpea, y te golpea de muchas maneras. Pero es ahí que la esencia de Dios está en ti. Es ahí que Dios te dice: yo te doy paz en medio de la tormenta. Porque nuestra vida no la define el mundo. Nuestra esencia la define Dios. Porque Dios, cuando te creó a ti y me creó a mí, nos creó con un propósito. Y porque precisamente cuando somos escogidos para el propósito de Dios, tenemos que pasar por un desierto. Por un desierto que nosotros en el preconcepto humano entendíamos que nuestra percepción de Dios y nuestra interpretación de Dios era suficiente y bastaba con eso. Y es mucho más que eso. Cuando el Espíritu Santo te revela su esencia, Dios mismo, Dios va llevándote de la mano, te va enseñando.
Te va enseñando quién es Él. Te va enseñando cómo va a tratar. Tu propósito. Cómo Dios va a conformar ese propósito en ti. Y es parte de la prueba. Y por eso mucha gente dice, bueno, yo sigo a Dios y, y soy más atacado. Tienes que entender que el seguir a Dios tiene un precio. Porque Dios pagó un precio por ti y por mí. Porque Dios no es precisamente esa percepción que nosotros tenemos de que tengo a Dios y nada va a ocurrir. Pero en esa percepción humana, cuando eres enfrentado en la prueba, sí ocurren. Porque en la emocionalidad no estás preparado para resistir el embate del enemigo. Porque lo que quiere el enemigo es sacar tu alma a todo costo. Y va a hacer todo lo indecible porque tú caigas. Porque tú dejes de seguir a Dios. Porque con mentiras y con ataques entiendas que Dios no es Dios. Y es ahí, y te lo digo como testimonio fiel y verdadero. No es el Dios que yo entendía cuando era religioso. No. Cuando Dios te convence de tu pecado, cuando Dios te enfrenta a la realidad de lo que eres y a la realidad de lo que Él es y a la realidad de lo donde Él te va a llevar, Dios es claro. Dios te dice cuál es el camino. Dios te prepara desde el día 1. Dios te dice muy claro que vas a ser atacado. Pero hay una diferencia muy grande entre ser atacado en la emocionalidad sin verdaderamente haber entregado tu vida a Dios, que ser atacado teniendo a Dios en tu corazón. Porque cuando Dios toma tu vida, toma tu corazón, Dios se responsabiliza completamente por ti. Y es precisamente desde ese momento que comienza a ser preparado espiritualmente. Y es precisamente desde ese momento en adelante que Dios te dice, yo te doy paz en medio de la tormenta, porque va a venir tormenta. Porque el enemigo, una vez tú te entregas al Señor, de corazón y de verdad, el enemigo va a hacer lo indecible, porque tu fe se enfríe, porque desistas del camino. Y aquí estamos hablando de algo tan sencillo, pero tan delicado,
como tu vida eterna, como la realización en el Espíritu y el descubrimiento por el Espíritu Santo de qué significa tu seguir a Dios. ¿Qué significa el no caminar de frente con Dios, al lado de Dios? El resultado es la respuesta clara, directa y sencilla. Seguir a Dios trae un precio. Y el precio es no doblarse a este mundo. Seguir el norte. Hay una parábola que el Espíritu Santo me la trae antes de que me dio este mensaje. Y es la parábola de la barca. Cuando Pedro le decía que estaba Jesús caminando encima del agua. Y Pedro decía, si es verdad, si eres verdad, haz que yo camine hacia ti por encima del agua. Y el Señor le dijo, sí, con una sola advertencia. Mírame a mí, camina hacia mí, mírame a mí. No mires ni a tu diestra ni a tu siniestra, mírame a mí. Y Pedro comenzó a caminar por encima del agua, mirando a Jesús. Pero en el momento que Pedro comenzó a mirar el viento, las olas, entró en pánico. Y al entrar en pánico dejó de mirar a Jesús, literalmente. Y al dejar de mirar a Jesús, se hundió. Y Jesús, al grito de auxilio, sálvame que me hundo, que me ahogo, dio su mano. Esta parábola tiene un mensaje muy fuerte. Y es una parábola que usted debe aplicarla para cada situación en su vida. El seguir a Dios tiene un precio, porque cuando entiendes la esencia de lo que es Dios, comprendes que Dios es todo lo opuesto a lo que tú vives en este mundo. Esa es la realidad. Dios es amor, un amor verdadero. Dios es verdad. Dios es dominio propio. Dios es mansedumbre, misericordia. Dios no es egoísmo. Dios es acciones en amor. Dios es todo lo opuesto a lo que vivimos en este mundo. Y cuando entendemos esa parte, comprendemos verdaderamente lo que significa seguir a Dios. Y es precisamente lo que el Espíritu Santo ha estado revelando desde el programa número 1. Esa interacción contigo y conmigo, personal. Una interacción donde en una completa comunión
nosotros podemos ir creciendo por la gracia del Espíritu Santo. Y Dios nos toma de la mano y va haciéndonos más fuertes. Más fuertes en las áreas que nosotros no somos fuertes. Más fuertes en las áreas que necesitamos ser fuertes para dar frutos. Y dar frutos es hablar de Dios y glorificar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. En su amor, hablar del amor de Dios, hablar de la misericordia de Dios, hablar de la sabiduría de Dios y hablar de la justicia de Dios, de la pureza de Dios, pero hablar también del poder de Dios. Y precisamente hablas del poder de Dios cuando te allanas por completo a la voluntad de Dios. Cuando dejas que Dios controle tu vida. Y es ahí donde eres cuestionado. Es ahí donde tu carne cuestiona. Cuando Dios te va revelando en su esencia deidal, como Dios te va enseñando que Él no opera como tú entiendes que opera. Que Él no trabaja con el sentido común nuestro como humanos, porque no somos humanos. Él no es humano. Y es por eso que Dios te lleva y divide la carne del espíritu. Y es por eso que Dios trabaja en ti en el espíritu. Para que en el espíritu tu corazón se fortalezca, tu espíritu y tu alma crezcan en el nuevo hombre y en la nueva mujer. Y que ese crecimiento, esa fortaleza que te da Dios en ti, pueda soportar el embate de la realidad del mundo caído que vivimos. Cuando Dios describe a su Hijo, la roca sobre el cual muchos chocarán y se despedazarán, se despedazarán, se destruirán. Es precisamente en el entendido y en el discernimiento espiritual de quién es Cristo. De por qué Dios envió a su Hijo a salvarte a ti y a mí. Del ejemplo del Evangelio que Cristo ejerció aquí en la tierra, al punto de muerte. Cristo sufrió todo tipo de ataques, verbales, físicos, hasta el punto de muerte. Pero Cristo en el Evangelio verdadero, en el Evangelio de ejemplo y de obediencia, Él siempre siguió al pie de la letra al Padre.
Él nos demostró que verdaderamente Dios trae paz en la tormenta. Él pagó el precio más crudo y más duro. Pero fue por ti y por mí. Cristo es la roca, literalmente, sobre donde tu fe está fundada y debe estar fundada. Porque es Cristo quien te justifica ante Dios. Es Cristo quien aboga por ti ante Dios. Y la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Santo, Espíritu Santo, trabajan en conjunto. Porque es el mismo Dios que está en tu corazón. Es el mismo Dios que trabaja para darte paz en medio de la tormenta. Todo lo que tenemos que saber del mundo lo estamos viendo. Y todo lo que Dios nos está enseñando todos los días en esa interrelación, en ese convencimiento que Él quiere traerte, Él a ti, Dios mismo, es precisamente esa separación de la carne en el espíritu, para que precisamente conozcas a Dios en su esencia real y verdadera. Que no te limites a conceptos humanos, a interpretaciones humanas, a ritualismos, religiones, dogmas y doctrinas, porque ese no es Dios. Porque precisamente cuando eres confrontado con la realidad cruda de lo que es este mundo, si tu fe no está sobre la roca, que es el Hijo de Dios, el que te salvó a ti y a mí, sucumbes. Y es precisamente eso lo que quiere el enemigo. Que dejes de seguir a Dios. Dios ha hablado estos días de una manera cruda, pero verdad. Y cuando entiendes y ves verdaderamente la deidad de Dios, ves lo infinito de su amor, ves lo diferente en su amor, ves lo infinito en su verdad, en cómo Dios detalladamente te describe sus frutos, que son los frutos del Espíritu Santo. Cómo Dios te revela cómo es Él. Ya no solo en el entendido de lo que has descubierto por la revelación, porque lo primero que Dios siembra en ti es su amor. Es esa puerta que se abre en el Espíritu, que comienzas a ver bajo revelación lo que es Dios y lo que Dios quiere para ti. Y es ahí precisamente donde Dios te prepara, poco a poco. Va sacando de ti el miedo, la duda, todo lo que no es de Dios. Ahora siento en el Espíritu decir estas palabras que decía Jesús. Cuando decía literalmente, el que no come mi carne y bebe mi sangre no me tiene a mí.
Y los discípulos decían, pero tu palabra es muy dura. Y el Señor decía, también ustedes quieren irse. Cuando Dios decía eso, literalmente, Dios te estaba diciendo que tienes que estar conmigo por completo. No puede ser a media. Que tienes que verdaderamente aceptar en el convencimiento y caminar conmigo de verdad. Ahí viene la negación a ti mismo. Negarte en el miedo, en la duda. Negar lo que estás viendo porque ya no vives por la carne, vives por fe. Entender que si hoy no tienes un plato de comida, tú tienes un Dios que te va a proveer y que por algo hoy tú no tienes ese plato de comida. Eso es negarse. Eso es negar a la esencia de la carne. De esto se trata. Eso es negar la esencia de la carne. Y es precisamente a esos niveles que vas a ser enfrentado en el proceso de crecimiento. Pero está Dios ahí. Dios no te deja. Aún en momentos que tú te preguntas, tengo miedo, mi fe es grande, mi fe es pequeña, tú no me quieres, Señor, con mi fe como soy, nada de eso. Dios te quiere como tú eres. Y Dios, lo que comenzó, lo va a terminar en ti. El sacrificio de la cruz está vivo. No acabó en la cruz. Está hoy más vivo que nunca. Y ese proceso que comenzó en ti, lo va a terminar en ti. Porque la voluntad de Dios para ti es tu salvación. Hay un proceso de crecimiento para la salvación. Hay un proceso de dolor porque precisamente cuando eres pasado por el fuego, Dios trabaja en ti, en tu carácter, en tu fe, en el dominio propio. En la seguridad y confianza de Dios. En la rendición constante de las promesas de Dios. En saber que no lo estás viendo y que lo oyes en silencio, que no lo oyes, pero en sentirlo en lo más profundo de tu corazón, porque sabes que Él está ahí. Porque sabes que Dios es fiel y verdadero. Porque Dios ya dio el primer paso por ti, que fue darte la salvación a través de su Hijo. Y que nadie es capaz de dar a su Hijo por nadie. Dios lo dio por ti y por mí. Y precisamente en estos momentos donde tú estás enfrentado, igual que yo, a situaciones que dices, no tengo paz. ¿Qué está sucediendo, Señor? Y te digo lo mismo que digo yo. Lo mismo. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué está sucediendo? Y el Señor te dice hoy, te doy paz en medio de la tormenta. Confía en mí. Confía. Confía aunque no veas. Confía aunque veas que todo lo que veas te dice lo contrario a mis promesas. Te dice lo contrario a donde yo te he prometido que te voy a llevar. Te dice lo contrario a donde tú quieres estar y como tú quieres estar. Pero Dios está ahí.
Jehová, mi refugio, mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando en el proceso de ataque, como te sientes hoy, débil, golpeado, desilusionado, frustrado, no hay mejor medicina, hermanos, que la oración. Y se lo digo por experiencia. Mientras más atacado eres en la mente, porque el enemigo no puede ir a tu corazón. Mientras más atacado eres en las situaciones a tu alrededor que te golpean, que te demuestran todo lo contrario a lo que es Dios. No hay algo tan fuerte y con tanto poder que la oración. Si te sientes atacado, ora, arrodíllate, ven a Dios. Si te sientes confrontado, arrodíllate, ven a Dios. Si te sientes frustrado, arrodíllate, ven a Dios. Si te sientes confundido, arrodíllate, ven a Dios. Ninguno, óiganme bien, ninguno de los que hoy gozan en la presencia de Dios en el cielo dejaron de ser probados. Ninguno. Todos fueron probados. Todos. Y tú y yo no somos la excepción. Porque en la prueba está el galardón. Porque la prueba precisamente nos hace diferentes a lo que es este mundo. Porque precisamente la paz que nos da Dios en medio de la tormenta es eso que Dios está haciendo en ti y en mí para dar frutos. Yo te entiendo cómo te sientes hoy. Yo me siento igual. No mires a tu alrededor. Mira al frente a Jesús. No mires a tu alrededor. Mira a Jesús y vas a vencer. Todos aquellos que puedas estar viendo y dice, ¿cómo es posible que yo busco el rostro de Dios de corazón y estoy sufriendo y veo que el que hace mal está bien? No, no está bien. No te confundas. Ese que hace el mal y no se arrepiente va a pasar la vida entera en el infierno. Ese en algún momento lo vas a ver tú desde el cielo y lo vas a ver a él en el infierno. No te confundas. No te equivoques. Aquí estamos hablando de la vida eterna. Esto es efímero. ¿Okay? Esto no es real. Esto no es real. Tú no te llevas nada de esto. Tú te llevas tu fe por la gracia del Espíritu Santo. Con eso te llevas. El nuevo hombre, la nueva mujer que el Señor hace en ti. Eso es lo que te llevas. No es fácil, claro que no es fácil. Dios no dijo que iba a ser fácil. Dios sí dijo, yo voy a estar ahí, al lado tuyo, en el proceso. Y créanme, hermanos, Dios está en el proceso. Yo siento la presencia de Dios. Yo siento que a pesar de mi lucha,
porque la carne nos traiciona. Estamos en la carne, en lo más profundo del espíritu y del alma de Dios mismo, en el corazón. Veo la gracia de Dios. Y hoy Dios te está diciendo, hijo, yo te doy paz en medio de la tormenta. Yo te doy paz donde tú no logras ver la paz. Yo estoy permitiendo todas esas situaciones porque yo tengo el control. El enemigo no te va a tocar. Estás sufriendo una transformación y un cambio en tu corazón, en tu espíritu y en tu alma. Yo estoy haciendo una vasija nueva en ti. Estoy rompiendo lo que eres para lo que vas a hacer. Persevera. Ese es mi consejo. Persevera, porque la tormenta no dura para siempre. La tormenta tiene un inicio y tiene un fin. Pero el gozo en Dios es eterno. Y no me refiero que la tormenta tiene un inicio y un fin cuando te mueras. No, 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 aquí en la tierra. Dios inicia un proceso en ti, Dios te transforma, te cambia, te moldea, y aquí en la tierra vas a dar frutos porque para eso fuiste creado. Vas a salir de la tormenta. Vas a poder hablar con tu testimonio a otros que están en medio de la tormenta y que no tienen esperanza. Esa es la realidad del seguir al Señor, del seguir a Dios vivo. Hermanos, como todos los días, el Espíritu Santo te recuerda hoy. Búscame mientras puedo ser encontrado. Pero búscame. Porque no es que yo me voy. Yo no me voy. Es que si te llamo esta noche y tú no tienes tus cuentas arregladas conmigo, y no de boca, si tú de corazón no te has arrepentido, no me vas a ver. Jamás vas a ir al castigo eterno. El pago del pecado es la perdición y el sufrimiento del crujir de dientes en la eternidad, en el infierno. ¿Okay? Dios te bendiga, hermano. Buenas tardes.